Buenas noches, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Los saludamos con mucho gusto, como siempre, y hoy les vamos a hablar de seguridad y de inseguridad. Y se lo decimos porque mañana se cumplen 11 años de cuando el presidente Calderón decretó, ordenó por sí mismo que las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional en primer término, intervinieran en el combate contra la delincuencia organizada y la desorganizada, porque de esa también hay mucha. Y bueno, ¿qué ha pasado en 11 años? Resultados malos. Baste señalar que en ese tiempo han fallecido entre 600 y 1000 militares, según las cifras oficiales. Al principio se les hacía homenajes y se decía que morían en el cumplimiento de su deber. Eso ya es historia. Constantemente los uniformados caen y si acaso se conocen sus nombres y en eso queda todo. ¿Ahora qué se quiere? Bueno, en el Congreso de la Unión se está legislando una nueva ley, la Ley de Seguridad Interior, para darle marco jurídico a las Fuerzas Armadas. La verdad yo no sé en qué vaya a terminar esto y mucho menos nadie sabemos cuándo o hasta cuándo y cómo los militares permanecerán en una tarea que no les toca, porque ellos ni están preparados ni están adiestrados para identificar y detener a delincuentes, Raúl. Efectivamente, Félix, como bien señalas, el ejército no está preparado para hacer labores policíacas. Pero en relación a la Ley de Seguridad Interior, después de 4 años de que parecía que dormía en la suite enorme de otras leyes que duermen ahí, en el mes más violento, del año más violento históricamente hablando, el 2017, la Cámara de Diputados rescata y discute durante 4 horas de manera intensa posiciones encontradas entre la conveniencia de la Ley de Seguridad Interior, demandada, exigida después en discursos por el titular de la Defensa y de Marina, de que necesitaban un marco legal para saber hasta dónde tienen atribuciones, cuáles son y sobre qué filtros de la autoridad civil pueden actuar. Se determina en esta ley, que ya se aprobó en lo general y en lo particular de la Cámara de Diputados y está iniciando su discusión en el Senado, que esta Ley de Seguridad Interior, entre las cosas más sobresalientes, manifiesta que el presidente de la República va a atender los llamados urgentes de los congresos locales cuando el problema de la delincuencia esté grave. Hoy, si hacemos un análisis, pues está grave en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, en Culiacán, en Chihuahua. Pero esta ley, ya que pueda quedar aprobada y publicada, será un marco de referencia porque la estancia de la intervención de los soldados o marinos sería máximo de 1 año, a menos que las condiciones exigieran ampliarlo. La responsabilidad mayor cae en la Policía Federal, que después de haber sido una secretaría, la hicieron comisión. Y en ese sentido, el poder sacar generaciones de policías ha sido diferente a la dimensión que tuvo hasta antes de esa ocurrencia. Muy bien, Raúl. A mí, como ya te lo he manifestado fuera de cámaras, a mí no me queda claro por qué. Hasta 11 años después de que las Fuerzas Armadas fueron enviadas a enfrentarse a los delincuentes, hasta 11 años después se les procura un marco jurídico. Y como lo acabas de decir, esto es, entre otras cosas, para que el presidente de la República tenga facultades cuando los congresos locales o algunas procuradurías lo llamen o le piden ayuda o auxilio
para que los militares participen en esto. Yo le decía a Raúl que el señor presidente de la República tiene absolutamente facultades plenas para disponer de la Policía Federal y del Ejército en primer lugar cuando sea necesario. Y les pongo un ejemplo que tantas veces he mencionado aquí y que me tocó ver. El 2 de octubre de 1968, los militares no hubieran disparado si no se los hubiese ordenado el presidente Díaz Ordaz, quien, por cierto, se echó toda la responsabilidad en su último informe de gobierno. Con esto les quiero decir que constitucionalmente, es decir, basado en la Constitución de la República, y esto lo deben de tomar en cuenta diputados y senadores, el primer mandatario puede disponer y ordenar la participación de las Fuerzas Armadas en donde sea, cuando él quiera y cuando sea necesario hacerlo. Pero bueno, si con esta ley se pretende darle marco jurídico a las Fuerzas Armadas y suponen los señores legisladores que con esto van a disminuir o van a acabar con la delincuencia organizada por el poder del ejército, están mal. ¿Qué se necesita, Raúl? Y lo hemos dicho 1000 veces. Lo que se requiere son cuerpos policíacos entrenados de calidad, primero, en la Procuraduría General de la República, la federal, y luego las policías judiciales locales en cada uno de los estados de la República. Pero, ¿cuántos estados no tienen policía? Bueno, hay 2.200 municipios en los cuales más de 500 no tienen policía. ¿Por qué? Pues porque que llamen al ejército. Pues esa es la falla. Y no alcanza. Es decir, no alcanza a mover, y lo hacen, ¿eh? Porque el trabajo que hacen los soldados es impresionante. Nadie toma en cuenta aseguramientos de droga, incineración, vehículos, aviones, aeronaves, lanchas, dinero en efectivo, aprehensiones de capos que quitan uno y sale otro. Pero aquí, de lo que se está hablando, es de normar con esa ley, que es perfectible. En el Senado se pueden cambiar cosas para poder tener ese instrumento, en tanto las generaciones de la Policía Federal, que es la encargada y a quien le toca la mayor responsabilidad, pueda permear. Es decir, si hay una policía municipal, como la hay en muchos municipios, con 20 elementos, que ganan menos de 5,000 pesos, bueno. Todos ustedes que nos ven y nos escuchan en el país lo saben. Sus gobernadores, sus presidentes municipales, no tienen los cuerpos policíacos que debieran de tener. ¿Por qué? Pues es muy sencillo saberlo. Se acaban el dinero en lo que se les pega la gana, pero no en adiestrar un cuerpo de seguridad en cada una de las entidades de la República. Lo vimos ahora también en la votación de la Cámara de Diputados a la que se refiere Raúl. Los diputados se enredaron en una discusión áspera y tanto que la votación final fue de 248 votos a favor de esa ley que se pretende, 115 en contra y 48 abstenciones. Y ya sabemos cómo se manejan las abstenciones. Los coordinadores de las propias fracciones parlamentarias son las que a veces hasta le sueltan una lanita a los señores legisladores para que no voten. Y a la hora de la votación vete al baño como cosa sí. tuya, ¿no? Entonces salen de la... O para que se declaren enfermos o para que no vayan a levantar el dedo. Esas son las abstenciones y bueno, en algunos casos son ausencias y otras son abstenciones porque pues, se hacen los oxisos de que mejor me abstengo. Me hago a la orilla. ¿Y saben quién se frota las manos de gusto por esto? No solo la población, de un lado que piensa que esta ley puede ser de una manera aplicada el antídoto para ir disminuyendo esa excesiva violencia que hay. Los delincuentes síganse peleando, hombre, sigan teniendo la ley en espera.
Lo acabamos de ver en las cifras que acaba de dar precisamente el Sistema de Seguridad Nacional. Sí. Cifras de terror. En este año, en este 2017, va a haber más de 25,000 ejecuciones derivadas de la delincuencia organizada y de la no organizada. ¿Por qué? Pues porque no hay policías y los militares no tienen los elementos suficientes para detener a tantos delincuentes. En Guerrero, por ejemplo, hay 6 o 7 cárteles y el promedio de homicidios dolosos de cada día son de 6 a 7. Imagínense ese pobre estado de Guerrero. Han tenido picos de 17 en un día. De 6 a 7 muertos. Y están diciendo también las cifras oficiales, siempre nosotros nos basamos en eso, que en 5 años el número de muertos dolosos va a pasar de 900,000. Nomás vean eso. Quien sea el próximo presidente de este país tiene 2 temas prioritarios. La seguridad. Seguridad y la corrupción. Y la impunidad. Causa y efecto, la impunidad. Bueno, claro. Es que en México el 100% lo tiene México en impunidad y esto no puede seguir así. Pero bueno, quienes crean que con una ley como la que se está elaborando en estos días en el Congreso de la Unión van a terminar con la inseguridad o con eso le van a dar legalidad a los militares y con eso los van a sacar de donde están ahora los militares para regresarlos a sus cuarteles, se equivocan. Ese no es el camino. El camino es crear cuerpos policíacos de fuerza en cada uno de los estados de la República. De lo contrario, vamos a seguir igual. Claro, pero además lo que dice Félix tiene razón. En crear policías capacitadas, se firmó un acuerdo hace 10 años ante el entonces presidente Calderón de que todos los gobiernos recibirían una cantidad, un presupuesto para capacitar policías, capacitar ministerios públicos y jueces para el nuevo sistema de justicia penal oral. Y no hay nada. Se nos acaba el tiempo, Raúl. Vamos a seguir de esto en otro tema. Nos vemos en la próxima, aquí en Tres Reporteros. Que estén ustedes bien y muy buenas noches. Buenas noches.